Hola, soy Roberto Tovar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida al mundo del misterio y la ficción. Hoy tenemos unos protagonistas especiales. En la cultura popular y en muchos lugares del mundo, los extraterrestres más conocidos son los grises, y de ellos, los artistas los han representado de diferente forma. El color de la piel, el tamaño de la cabeza, los ojos grandes e inclinados los caracterizan. En la ufología forense de los grises hay más de 15 representaciones y su baja estatura los distingue. De ellos se dice, no hay pruebas, que formaron alianzas con algunos gobiernos de la Tierra y que quizás ellos sean los responsables de intervenciones y desapariciones humanas en nuestro planeta. Y en la leyenda negra, a los grises se les atribuyen algunos casos de cirugías extrañas realizadas en animales. No hay evidencias concretas. Grises, ese es el nombre más común, pero en la Tierra hay otros nombres que definen a esta clase de extraterrestres. Extraterrestres Roswell. El nombre de extraterrestres Roswell surge en Estados Unidos en el año de 1947, cuando supuestamente un objeto desconocido se estrelló cerca de Roswell, en el estado de Nuevo México. Luego de esto, se dice, el ejército norteamericano recuperó los restos de la nave y los cadáveres de varios alienígenas. Estas imágenes antiguas, se dice, fueron captadas en el lugar de los hechos, y en ellas los restos de la nave y los cuerpos de extraterrestres muertos. De este suceso se dice que uno o varios extraterrestres sobrevivieron al choque y entonces fueron capturados. No hay certeza. Hasta aquí la descripción de los extraterrestres Roswell. Veamos otros nombres. Grises o zeta reticulianos. Ellos son Barney y Betty Hill, una pareja estadounidense que supuestamente fue abducida por extraterrestres en septiembre de 1961, y su caso fue el primer episodio de secuestro alienígena reseñado por la gran prensa. En estado de hipnosis regresiva, Betty Hill dibujó un mapa estelar que los extraterrestres le mostraron y en el que le indicaron su procedencia. Luego, y tras algunos estudios, se determinó que las estrellas marcadas en el dibujo correspondían al sistema estelar binario de Zeta Reticuli, situado en la constelación austral de Reticulum. Luego de este descubrimiento, a estos extraterrestres grises se les denomina reticulianos o zeta reticulianos. ¿Y los grises? Después de la reseña periodística, según lo que contó el matrimonio Hill, la gran prensa, guiada por el color de la piel que describieron, comenzó a llamar a estos seres grises, un nombre que se popularizó por todo el mundo, un nombre que hoy es conocido en casi todos los lugares de la Tierra. Ella es Kathleen Marden. Su interés en los ovnis y el contacto con los extraterrestres comenzó en 1961, cuando su tía y su tío Betty y Barney Hill regresaron de su secuestro alienígena. De las charlas con sus tíos, Kathleen cuenta que a bordo de la nave donde fueron llevados había 11 alienígenas. Estaban muy interesados en su estructura ósea, en su sistema nervioso y en su piel. Luego, al finalizar las operaciones, Betty y Barney contaron a su sobrina que los extraterrestres se disculparon por haberlos asustado y les aseguraron que no iban a sufrir ningún daño y que serían devueltos a su entorno natural. Repito, los extraterrestres
se disculparon telepáticamente con ellos por haberlos asustado. Les aseguraron que no iban a sufrir daño y que serían devueltos a su entorno natural. ¿Pidieron disculpas? Eso no es lo que dice la leyenda negra de los grises. Indagando sobre estos temas, encontré 2 videos antiguos de los archivos de historias secretas en el pasado. No tienen muy buena calidad, pero ellos nos sirven para aclarar algunas cosas en torno a los grises y sus compañías. Primera historia. Los protagonistas habían tenido un encuentro preliminar con una nave meses atrás. Al llegar por la carretera donde transitaban, tuvieron un encuentro y, obedeciendo, bajaron de su carro. La escena y los personajes les resultaron familiares, y esa familiarización, esa escena, tenía que ver con los grises bajitos que escoltaron su carro. Luego llegó un gris supremamente alto, un gris que parecía ser el líder, un gris con poderes mentales. Y fue así que al tropezar y caer, el mayor de estos protagonistas fue levantado con el poder de la mente del gris más alto. En la nave los examinaron y al final fueron regresados a su vehículo. Así es, no les hicieron ningún daño a los protagonistas. A los protagonistas que dieron su testimonio, el cual sirvió de base para la elaboración de la escenificación en el archivo antiguo que ustedes acaban de ver. No les hicieron nada, por el contrario, el adulto cuenta o contaba en su testimonio que después de ese día notó algo raro. El pelo le creció abundantemente y lo mismo ocurrió con la barba y el pelo del pecho, algo que él había deseado profundamente. Lo que llama la atención de este caso es la presencia de 2 tipos distintos de grises. Y de esto se dice que ellos, los grises, aparentemente trabajan en colaboración con otras razas de extraterrestres. Ellos primero secuestran a sus llamadas víctimas y luego se las entregan a las otras especies, quienes se encargan de examinarlas. Los grises trabajan con otras especies. El siguiente caso fue muy divulgado por la gran prensa hace ya muchos años. Veamos. La historia involucra a un grupo de leñadores norteamericanos, quienes de regreso a su casa vivieron una experiencia supremamente extraña. Una luz en lo profundo del bosque les llamó la atención, y entonces, pensando que era un incendio forestal, decidieron ir a investigar. Al llegar, uno de los leñadores descendió, y oh sorpresa, era una nave, un ovni. Entonces, sin medir consecuencias, y luego de lo que parecieron advertencias, el leñador insistió en acercarse. Los amigos lo abandonaron. Al despertar, el leñador, que se acercó demasiado a la nave, se dio cuenta que estaba en un recinto donde había extraterrestres enanos, grises, que lo miraban.
Los enanos no lo atacaron. Después, buscando una salida, el hombre tuvo una gran sorpresa. De un momento a otro, y aterrado por lo que veía, el hombre, sin medir las consecuencias, tocó atrevidamente los comandos de la nave. En estas estaba cuando llegó un extraterrestre alto, de pelo rubio y facciones muy humanas. Un extraterrestre quien le pidió que lo acompañara. Ya en un cuarto, le dijeron que se recostara en una camilla para examinarlo, para ver si había algún daño causado por la descarga que había recibido. En ese momento, el leñador, muerto de miedo, se opuso. Al final, despertó cerca del lugar donde había tenido su encuentro inicial con el ovni. Al contar su experiencia, al leñador nadie lo creyó. De esta historia mágicamente recreada, llama la atención el hecho de que con los seres altos, grandototes, monos ojiazules, a los que los ufólogos llaman nórdicos, había también grises y se veía que estaban colaborando. Otra cosa que también llama la atención, igual que en los testimonios anteriores, es que no le hicieron daño. Lo examinaron aparentemente y lo regresaron. No se sabe. Y así termina esta historia de los grises, de la que hablaremos más adelante en Historias Secretas. De todo esto solo me queda algo que me inquieta mucho, y es la percepción del bien y el mal, de lo bueno y de lo malo. Muchas veces juzgamos solo por miedo y sin saber. Pero el bien y el mal, lo bueno y lo malo, quizás siempre dependen del observador. Es algo que depende de la persona. Estuvo con usted Roberto Tovar Gaitán. Gracias por acompañarnos en estas Historias Secretas.